La Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida en este espacio de Grandes Académicas. Hoy tenemos la distinguida presencia de la doctora María del Rosario Silva Arciniega. Doctora, le agradecemos mucho su tiempo por compartir este conversatorio para las académicas y los académicos que nos van a escuchar. Muchas gracias, agradezco mucho la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes y es un agrado estar. A nombre de la química Berta Rodríguez Amano, les agradece como siempre su puntual presencia y mi nombre es Sonia Pardo, secretaria de Acción Social y Equidad de Género de la PAUNAM. Doctora, si me permite, voy a leer un poco de su semblanza porque es muy vasto, pero voy a leer algunos puntos importantes para que veamos toda la práctica que ha tenido en la academia. La doctora María del Rosario Silva Arciniega se graduó en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, cuando era escuela. Ahora es licenciatura. Todavía es escuela. ¿Todavía? Es la Escuela Nacional de Trabajo Social. Todavía sí. Sí. Bien. Cursó la maestría en Psicología Social y fue becada por el CONACYT para realizar un doctorado y ambos estudios en la Facultad de Psicología de la UNAM. Fue la primera doctora egresada de la Licenciatura de Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Doctora, qué privilegio que usted sea la pionera en romper todos los paradigmas que había dentro de esta área y esta disciplina tan maravillosa y que usted ha abierto brecha para muchas generaciones. La doctora ha impartido diferentes cátedras, seminarios a nivel técnico, licenciatura, maestría y doctorado en diversas entidades como podrían ser la Facultad de Medicina de la UNAM, el Hospital Luis Castelazo Ayala, el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Campechano, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Matehuala, el Instituto Nacional de Neurología y neurocirugía, ¿verdad? Neurociencia. Bien. La Red de Investigación, el Hospital General de México, entre otros muchos. La doctora ha coordinado seminarios específicamente con el tema de aportaciones de las ciencias sociales al trabajo social. Ha sido becada en diferentes proyectos a través del CONACYT. Ha llevado un trabajo multidisciplinario con programas de investigación para el desarrollo de la Escuela de Trabajo Social en diferentes facultades y diferentes instituciones públicas y privadas. Ha tratado proyectos desde el ámbito de la esfera del trabajo social para las estrategias epidemiológicas, genómicas y pateonómicas de salud pública. Accedió al Directorio Nacional de Maestros de Excelencia en Instituciones de Educación Superior y ha sido fundadora de la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social. En su haber, la doctora ha dirigido diferentes tesis a niveles técnicos, licenciatura y posgrado, y ha llevado a cabo también la práctica de la escritura a través de diferentes apuntes para la elaboraciones de proyectos en diferentes revistas y también en diferentes artículos. Entre otras cosas, la doctora decide estudiar esta profesión. Estimada doctora, cuando usted era niña, ¿cuál era la disciplina, carrera o oficio que usted había planteado o imaginado? Si es
igual a la de trabajo social o era alguna otra? Bueno, mi mayor sueño de pequeñita y mis juegos se centraban en ser, entre otros, profesora. Me gustaba mucho jugar a la escuelita y tener a los niños sentaditos y escuchar la clase. Entonces, uno de mis anhelos fue ser profesora. No sabía que iba a hacerlo en trabajo social. Y ya cuando tiene la opción para decidir qué carrera, ¿cuáles fueron las variables que decidió usted para tomar esta disciplina? Bueno, una de ellas fue el conocer la malla curricular de la disciplina, que era una malla curricular totalmente humanista y que implicaba teorías, por supuesto, de trabajo social, desarrollo histórico, ética, metodología, métodos tradicionales del trabajo social como caso, grupo, comunidad, prácticas comunitarias, prácticas institucionales, pero también abrevaba de infinidad de materias de distintas disciplinas, tales como la sociología, la antropología, la psicología, la salud, tanto la salud pública como la mental, de derecho, llevábamos en ese entonces derecho penal, derecho del trabajo, teníamos también incluso investigación, por supuesto, estadística, y se observaba toda una concatenación de materias que venían a dar una integralidad muy interesante al trabajador social. Eso me llamó mucho la atención. Y posteriormente, cuando decide usted iniciar la maestría en psicología, ¿cuál es esa amalgama que encuentra entre trabajo social y la psicología? Uy, esto es muy interesante. Yo, en el momento que concluí mi carrera, inicié como adjunta de la doctora Aida Valero Chávez. Ella fue mi maestra de práctica, de desarrollo histórico del trabajo social, entre otras. Y en una de las clases ella nos preguntó al grupo, ¿qué quieren hacer? ¿A qué se van a dedicar? Yo le comenté que me encantaría ser profesora. Como ella dirigió mi tesis, ya casi al terminarla, me dijo, Rosario, ¿quieres ser mi adjunta? Era la secretaria académica en ese momento de la Escuela Nacional de Trabajo Social, bajo la dirección de la maestra Yolanda Aguirre Harris, y bueno, por supuesto que dije que sí. Posteriormente, como después de un semestre completo, me dijo, ¿quieres dar tú una materia? Sí, por supuesto. Y lo que me llevó a incursionar o a buscar un posgrado fue el hecho de estar frente a un grupo de licenciatura. Me daba muchísimo temor, me daba muchísima ansiedad y platicando con mi esposo, él me decía, ¿cómo te sientes dando tus clases? Muy ansiosa, no bien preparada. Y él me sugirió, ¿por qué no haces un posgrado? Por supuesto que lo busqué. En ese entonces de trabajo social solo existía la especialización de trabajo social psiquiátrico, pero implicaba el tiempo completo. En la mañana se realizaban prácticas, por la tarde se llevaba el trabajo escolarizado y para mí era imposible. Estaba casada, tenía 2 chiquitos, no podía hacer esa especialización. Lo segundo que me apasionó después del trabajo social fue la psicología. Por tanto, fui a la Facultad de Psicología y tuve la suerte, la dicha de entrar a realizar mi maestría en psicología social. Entonces, psicología social y trabajo social van muy, muy de la mano. El doctor Cueli, de hecho, escribió y trabajó psicocomunidad. Por supuesto, trabajo social no va hacia la clínica, pero sí a lo comunitario. Y todo el bagaje teórico de la psicología es tremendamente relevante y fundamental
para sostener no solamente el hacer del trabajo social como profesional, sino primero que nada como persona, aprender de la salud mental, aprender de la psicología del desarrollo humano, abrevar en la investigación dentro de la psicología social, le da un buen soporte al trabajador social para desempeñar su labor de trabajador social. ¿Y conjuntamente van ahí implícitas las habilidades sociales? Definitivamente sí. Trabajo social, los trabajadores sociales tienen una fuerte y una clara distinción entre el psicólogo social y el hacer nuestro en relación con la capacidad de interactuar fácilmente con el otro. Es capaz de llegar a las comunidades, es capaz de integrarse, es capaz de llegar a las instituciones, es tremendamente asertivo, comparte mucho con el psicólogo social. A final de cuentas somos humanos y hay elementos como la empatía, como la sociabilidad, como el deseo de estar y de hacer y de poner en práctica las habilidades adquiridas que se comparte en ambas disciplinas. Doctora Rosario Silva, ¿qué ha sido para usted la academia? Uy, la academia para mí es haber realizado el sueño de mi vida. Yo pensaba ser profesora normalista y bueno, no me imaginé jamás formar parte del gremio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un orgullo ser parte de. Entonces para mí significa identidad profesional, implica la sensación de pertenencia a un gremio específico, que es nuestra máxima casa de estudios y sobre todo del trabajo social. Así que la academia para mí es parte de mi vida, de mi desarrollo personal y de un deseo creciente de aprender, de conocer, de saber que nunca hemos terminado de prepararnos, de interactuar con los jóvenes estudiantes, que son tremendamente valiosos, que son tremendamente inquietos y que, bueno, para ellos es nuestro trabajo. Doctora Silva, en una sociedad que tradicionalmente y en muchos casos se le ha asignado roles establecidos a la mujer, con el cuidado del hogar, la familia, ¿qué significó para usted poder integrar el rol de esposa, de madre y de catedrática? Fue difícil, implicó muchísimo trabajo, gran responsabilidad, implicó de alguna manera sacrificio, implicó dejar parte de la salud física y de la salud mental. Las jornadas de trabajo eran muy amplias, levantarse muy tempranito a cuidar a los chiquitos y a dejarlos listos para la persona que me apoyaba para en tanto yo estaba fuera en la escuela, estudiando, después trabajando. Conté con las redes fundamentales, mi esposo, mi madre me apoyó, una mujer que siempre estuvo en casa apoyándome para cuidarlos, atenderlos. Es esfuerzo, es sacrificio, no solo personal, se sacrifica de alguna manera a los chiquitos porque se les deja en un espacio cuando quizá nosotras debíamos estar ahí. No encontré suficiente apoyo institucional en el sentido de dar cuidado y atención a los niños, entonces uno debía resolvérselo de manera independiente. Esto sí implica mucho trabajo, mucho esfuerzo. Sin embargo, la calidad y no la cantidad en ambos escenarios. Por supuesto, tratar de equilibrar siempre, ¿sí? De equilibrar y de dar calidad y tiempo también, por supuesto que sí. Doctora Rosario Silva, ¿qué retos considera en la mujer se deben de superar en esta sociedad actual, en el 2024?
Bueno, es importantísimo seguir visibilizando la inequidad de género, que actualmente se está trabajando mucho. Es muy importante reconocer que lo que han estado trabajando infinidad de mujeres en relación con visibilizar la violencia de género, la inequidad de género, empieza a dar algunos frutos. Ahora tenemos una presidenta de la República y eso es muy bueno, muy interesante, muy importante para las mujeres. Ahora las mujeres tienen posibilidad de acceder a fuentes de estudio y de trabajo. No es tan limitado como antaño. La mujer puede integrarse al hacer laboral y esto le da la oportunidad de ser autónoma e independiente económicamente, lo cual es muy, muy importante para su desarrollo. Sin embargo, existen tremendos retos todavía. Es necesario generar la equidad en cuanto a ingresos, por ejemplo, a mismo empleo, a misma actividad, tener el mismo salario para ambos. Es importantísimo equilibrar los haceres en el hogar, generar contratos matrimoniales en donde se establezcan ciertas reglas, ciertas orientaciones de a quién le toca qué, ¿sí? Y no solamente compartir los pagos y los ingresos y los saberes y las deudas, sino también compartir los haceres, ¿sí? Que los compañeros se integren al compromiso del cuidado de los niños, al compromiso del cuidado, la atención y el sostenimiento del hogar, las políticas públicas que generen nuevos y muchos espacios para que la mujer se pueda ir tranquilamente a ejercer su profesión, su oficio, su trabajo, sea cual sea, sabiendo que deja a sus chiquitos en buenas manos, siendo atendidos de manera institucional y totalmente seguros. Hay mucho por hacer, pero estamos caminando hacia ello, me da la impresión. Y si no, a seguir levantando la voz para que se nos haga, para que se escuche y las cosas vayan avanzando. Excelente. Siendo usted la primera doctora egresada de la licenciatura en Trabajo Social, ¿cómo vivió este proceso? La verdad es que nunca lo pensé, nunca lo imaginé. Fue algo fortuito que se dio. Yo no sabía que mis profesoras no estaban haciendo lo consecuente. O sea, la verdad no fue jamás mi intención. Se dio esto. Toda mi inquietud era intentar ser una profesora mejor capacitada para mis estudiantes. Y bueno, significa la posibilidad, bueno, me abrió una fantástica oportunidad. Con la doctora Aida Valero yo pude llegar, gracias a su apoyo, a ser profesora de asignatura dentro de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Cuando concluí el doctorado, fui con la maestra Nelia Tello Peón y le platiqué y ella me dijo, aquí no tenemos ninguna doctora, ¿quieres dar clase? ¿Quieres ser profesora de carrera de tiempo completo? Y bueno, mis ojos brillaron de alegría, de felicidad y dije, sí, por supuesto que sí, esa es la estrella que siempre he querido alcanzar. Así que sí me dio la gran oportunidad de ingresar como profesora de carrera de tiempo completo en mi escuela. Sin lugar a dudas, usted ha sido una musa completamente para la Escuela Nacional de Trabajo Social, gracias. Porque ha modelado diferentes visiones y paradigmas dentro de los mismos alumnos y dentro de las mismas académicas. Un ejemplo a seguir en todo este ámbito como líder y como académica. Gracias. Felicidades, doctora, por ese gran esfuerzo que ha hecho para posicionar, pues,
en uno de los mejores lugares a la Universidad Nacional Autónoma de México y también visibilizar a la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muchas gracias. Con su talento. ¿Cómo ha evolucionado su enfoque en las investigaciones que ha realizado dentro de su área y su expertise? Bueno, evolucionaron tremendamente. Cuando yo estudié la licenciatura en Trabajo Social, llevábamos como materias investigación y estadística, pero la verdad es que para mí la estadística era, híjole, tremenda, terrible. Yo no quería mucha estadística. Yo quería una carrera humanista donde no tuviera que hacer sumas, restas ni multiplicaciones. La investigación era incipiente. Cuando tengo acceso a la Facultad de Psicología y me topo con los más grandes metodólogos dentro de la facultad, la doctora Susan Pick de Weiss fue mi primera maestra en metodología. Me dieron 12 prerequisitos y la maestría contaba con 8 materias adicionales. Me dijeron, ¿vas a hacer 12 prerequisitos porque vienes de trabajo social? Sí, sí hago 12 prerequisitos. Era impresionante, era tremendo. Romper el paradigma de lo que era el estudio del trabajo social en mi escuela en relación con lo que hacían en psicología. Esa primera materia con mi maestra, con la doctora Susan Pick de Weiss, decía yo, no puede ser, no es cierto. Esto fue un choque terrible. Estadística, bueno, era espantoso. Dominaban eso, allá trabajaba en psicología, trabajaban el SPSS. Nos daban 1 minuto a los maestrantes para ir a trabajar al centro de cómputo, que era allá donde está ahora salud mental. Ahí, ese era el edificio donde estaba la computadora enorme, se trabajaba con tarjetas. No, bueno, era espantoso. Sí. Y los discos de 3/4 Sí, y 5 1/2. no, bueno, era tremendo, era tremendo. Por eso les comentaba que de alguna manera dejé parte de mi salud física y mental. Me la pasaba con dermatitis, dermatitis por ansiedad en un dedo y luego en el otro, sin vacaciones, siempre estaba atrasada en las tareas de investigación, de estadística, pero encontré gran generosidad entre mis maestros, un deseo increíble de enseñarnos y yo tenía un anhelo real por aprender. Entonces, sí hay un rompimiento de paradigmas. Yo deseaba hacer investigación cualitativa en la Facultad de Psicología y el doctor Rolando Díaz Lobin me dijo, primero la cuantitativa y cuando domines la cuantitativa, haz toda la cualitativa que quieras. Me enamoré de la cuantitativa. Tuve grandes profesores, la doctora Lucy Rey del Martínez, bueno, ícono para mí. Ella me enseñó, me transmitió. Tuve la suerte, ni siquiera quisiera nombrar a mis profesores, pero tuve la fortuna de contar entre ellos a Rogelio Díaz Guerrero, a Isabel Reyes Lagunes, al doctor Serafín Mercado Domenech, no sé, grandes profesores y todos los demás, porque no hay uno solo que yo diga, él no me dio una información importante y relevante para ejercer mi profesión en trabajo social. Entonces sí, aprendí a investigar en la Facultad de Psicología y le agradezco mucho a la facultad y a todos mis profesores y mis compañeros con los cuales recorrí este camino. Los aportes de todos esos grandes académicos, si ya no están presentes, viven dentro de usted. Por supuesto. Y los acabamos justamente de nombrar porque de alguna manera modela el comportamiento y tiene uno el interés en saber pues muchas más cosas de la investigación. Así es, así es. Doctora, ¿cómo era el ambiente académico en su facultad o escuela de trabajo social cuando usted comenzó? Bueno, quiero comentarle que justo la semana pasada han
aprobado el doctorado para la Escuela Nacional de Trabajo Social y que muy pronto vamos a hacer la Facultad de Trabajo Social. Entonces no habrá más la Escuela Nacional de Trabajo Social, a la que amamos tremendamente, sino seremos por fin Facultad de Trabajo Social. Entonces eso es fascinante. ¿Y usted punta de lanza? No, para de todos mis compañeros. Es un equipo completo el que ha trabajado tremendamente por lograr este anhelo tan deseado desde hace muchos años y que por fin se ve cristalizado. Y en relación a su pregunta, bueno, el ambiente laboral, como todo, ha tenido aspectos muy positivos, como son la integralidad, el deseo de pertenencia, la identidad profesional, el gremio. Pero por otro lado, también, y no podemos dejar de mirar que se dan situaciones de exclusión, de control, sí, fundamentalmente, exclusión y control en algunas situaciones y con relación a algunos procesos, y dentro de unos procesos y hacia algunas personas, lo cual de pronto llega a ser bastante nocivo. Entonces, hay cuestiones muy positivas y tampoco tan positivas, pero esto se da desde siempre y depende de cada uno de los profesores. Y yo siempre tuve una acogida positiva, fundamentalmente positiva, aunque también llegué a vivir en algún momento estas situaciones de exclusión, de control, no sé, de competencia, de una competencia que no es la competencia del apoyo y del compartir, sino la competencia así como de no puedes escalar más porque los demás se quedan. Y entonces eso no es agradable. Como la competencia sana de ganar todos, ¿verdad? Esa es la interesante. Esa es la interesante. Una negociación donde todos salgamos ganando. Por supuesto que sí. Doctora, ¿tuviese usted la bondad de comentarnos algún proyecto de investigación en el que está trabajando actualmente? Sí, cómo no. Estamos trabajando en este momento un proyecto muy interesante que surgió de una conversación con la maestra Irma Canela Zambrano, jefe en ese entonces del Instituto Nacional de Cardiología, y con la licenciada Nelly Estrada González, jefe del Instituto Nacional de la Rehabilitación. Platicábamos y compartíamos y decíamos, oigan, viene el cambio del sistema de salud, esto fue antes de la pandemia, en el 19 más o menos, hay que investigar, hay que hacer algo, no nos vaya a agarrar desprevenidos y debemos tener respuestas de hacia dónde va trabajo social. Quisimos hacer una investigación que se denominó Reconfiguración del Trabajo Social a partir de las funciones y actividades del trabajo social. Hemos trabajado en ello y de lo que trata el estudio fundamentalmente es de encontrar cuáles son las funciones que más realiza, funciones y las actividades que más realiza el trabajo social y cuáles son las que menos realiza. Por actividades encontramos desde la expertise de mis compañeras y sus manuales de procedimientos, 52 actividades que son las que usualmente se trabajan en los institutos. Aplicamos el instrumento en sus institutos, además se integró el Instituto Nacional de la Nutrición, el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto de Neurología. Desafortunadamente nos llegó la pandemia. Bueno, el proyecto lo pusimos a concurso en el Programa de Apoyo a Investigación e Innovación Tecnológica, el PAPIT. Nos dieron financiamiento y
y logramos identificar las funciones más y menos realizadas por los trabajadores sociales. En las menos se encuentran grandes nichos de oportunidad para poder crecer. Y en las que más se hacen, pues ahí descansa el hacer profesional de nuestros compañeros. Y además descubrimos que existe una multiplicidad de actividades que realizan y que son poco visibles y sobre todo no nombradas. Entonces el trabajador social hace más de esas 52 funciones que realizan en su cotidianidad. Que tendría que ver con su nivel del puesto, ¿verdad? Pues no solamente con la descripción del puesto, sino que deben de ser visibles, porque de pronto el trabajador social se encuentra inmerso en la cotidianidad resolviendo una multiplicidad de situaciones problemáticas, atendiendo población tremendamente vulnerable. En estos institutos, bueno, la salud en juego, y de pronto hacen más de lo que dicen hacer. Y creo que una de las conclusiones a las que llegamos es que difícilmente hacen investigación, y esto puede ser en razón de la carga excesiva de trabajo que tienen, de la multiplicidad de actividades y del hecho de que no hay dentro de trabajo social en estas instituciones un departamento específico de investigación, ¿sí? La actividad de la investigación científica la tienen que compartir con sus deberes y haceres cotidianos y no les da tiempo. Entonces, esta es una limitación fuerte. Es un estudio interesante. Hemos compartido, y yo agradezco siempre a mis compañeras trabajadores sociales en el campo que me permitan asomarme a su actividad profesional en estos institutos, porque desde la academia podemos apoyar, y ellos por supuesto que son fundamentales para que nosotros podamos hacer este tipo de estudios. Una buena alianza. Sí, que es totalmente necesaria. Doctora Rosario Silva, dentro de sus publicaciones, usted ha tocado dos temas interesantes, sobre los factores psicosociales y sobre la variable la pobreza. Sí, nosotros trabajamos, el primer proyecto que realizamos fue sobre las dimensiones psicosociales de la pobreza. Y esto fue nuestro proyecto de investigación generado cuando ingresamos como profesores de carrera. La maestra Nelia Tello nos pidió: tienes que hacer un proyecto de investigación, tienes que presentarlo y el Consejo Técnico debe aprobarlo. Entonces yo tenía la intención de trabajar la pobreza. Esto fue en el 93, 94. Entonces yo observaba que a la pobreza la medían cuantitativamente. Ingreso per cápita, PIB, desde trabajo social, ingreso, egreso, trabajo. O sea, las variables siempre fueron línea de pobreza, o sea, siempre fueron variables cuantitativas. Y yo observaba desde mi práctica comunitaria como estudiante y después como profesora, que las comunidades, por humildes que fueran, tenían enormes riquezas en su gente, que las personas eran cuidadosas con sus niños, que aunque no tuvieran agua en la colonia en donde ellas vivían, ellas pues, tenían los sábados, sobre todo cuando que nosotros íbamos a hacer la práctica, usualmente las veíamos en un lavadero bañando a sus chiquitos. Sí, esa colonia podría ser llena de polvo y en un ratito el chiquito iba a estar otra vez lleno de polvo, pero eran cuidados por sus padres, por sus madres. Los enviaban a la escuela. Había valores tremendos dentro de la gente. Y entonces yo quería saber
cómo eran, si es que existían las dimensiones psicosociales de la pobreza, intentar verlas y entenderlas desde otro paradigma. Y lo primero que hicimos fue aplicar una red semántica para buscar de qué manera las personas de estas comunidades entendían la pobreza, cómo la vivían, cuál era su percepción acerca de ellas, cómo las sentían. Y este instrumento nos dio la base para construir una escala de medición a la que después le aplicamos un análisis factorial y fuimos buscando las dimensiones psicosociales de la pobreza. Originalmente yo pensaba que las hipótesis era que existían dimensiones psico y sociales y otras sociales. Y las psico las veía, por ejemplo, hubo un reactivo que me marcó muchísimo, que decía, me siento feo, y que quedó dentro de uno de los factores iniciales del trabajo. Y yo decía, sí, si yo me percibo feo, fea, entonces existe una pobreza interna. Mi autopercepción, mi autoconcepto están debilitados. Ahí hay pobreza, no la económica, otro tipo de pobreza. Sí, por ahí va mi estudio. Y bueno, las sociales, el trabajo, el dinero, la familia, todo esto. Cuando concluimos la primera parte, este fue un proyecto financiado por CONACYT y también por el Papito. Al concluirlo, nos dimos cuenta que habían factores increíbles, insospechados. Por supuesto, la familia es fundamental para los pobres. Dentro de las dimensiones estaba familia, seguridad básica, estaba, por supuesto, dinero, trabajo, hambre, sueños, ilusiones, percepción de la pobreza, había conformismo, había rechazo a la pobreza. Después de 3 estudios, uno exploratorio, 2 descriptivos, teníamos una base muy interesante a nivel nacional. Aplicamos en las 16 delegaciones en la Ciudad de México, en ese entonces delegaciones, y después en 6 estados de la República. Y el doctor Jorge Ahmed Villatoro nos hizo favor de trabajar un modelo matemático para ver cuáles eran las dimensiones psicosociales de la pobreza. Y efectivamente encontró 2 grandes factores, los factores internos y los externos de la pobreza. Y los internos eran familia, seguridad básica, conformidad y atribuciones y creencias. Y los externos eran trabajo y dinero. Y nosotros interpretamos esto como el trabajo y el dinero son los factores que ponen en pobreza económica a las personas. Si se carece de trabajo, no hay dinero. Si se tiene trabajo, pero el ingreso no es remunerador, también se está en pobreza. Y bueno, los factores internos fundamentales, la seguridad básica, en donde se obtiene dentro de la familia, ¿sí? Y las atribuciones y creencias, la conformidad. Entonces, pensamos que la familia era parte de los factores internos que son factores que protegen al ser humano de su carencia. Y es totalmente normal. Cuando la gente no tiene empleo y se ven dificultades, usualmente acude a su familia y su familia le sostiene. Y los factores que le ponen en riesgo pues son la carencia de trabajo y el mal y un ingreso no remunerador. Detectamos que aún, esto es interesantísimo, que aún pensando que el gobierno, que el Estado tuviera la capacidad de dar empleo e ingreso digno a todas las personas,
Habría un factor muy importante que hay que trabajar desde el humanismo, que es la seguridad básica y la familia. Si el individuo no se siente seguro y no se siente con una autoestima y autopercepción integrada y fuerte, hay que trabajar sobre ello y eso no nos lo va a dar el ingreso. Entonces, sí, este es un estudio que yo quiero muchísimo, me encanta, me fascina porque encontramos una dimensión como cultura que no pensamos encontrar. La cultura como un factor que hace sentir a la gente más rica o menos rica internamente, espiritualmente. Con reactivos tan básicos como conocen la Villa de Guadalupe, conocen el Museo de Antropología, conocen el Zócalo de la Ciudad de México. Es interesante, pero a veces dentro de comunidades, dentro aún de la Ciudad de México, encontramos personas que no salen de su espacio y que no conocen muchos lugares que debieran estar conociendo. Qué interesante todas estas variables que nos comenta. Tendremos oportunidad después de ampliar esta información. Y la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, en el marco del proyecto de comunicación digital de la PAUNAM, extiende la presente constancia a nuestra distinguida invitada, la doctora María del Rosario Silva Arciniega, por su participación en el programa Grandes Académicas, a nombre de la química Berta Rodríguez Sámano, su servidora Sonia Pardo, secretaria de Acción Social y Equidad de Género de la PAUNAM. Le agradecemos toda esta información y nos deja pues con una situación muy especial, siendo usted la pionera doctora de la Escuela de Trabajo Social. Bueno, eso nos engalana y nos enriquece. Doctora, le agradecemos muchísimo haber compartido este espacio con las académicas y académicos de la PAUNAM. Gracias. Gracias a usted.